Hay una experiencia que pocos creyentes se atreven a describir en voz alta porque parece demasiado difícil de admitir. Oras y no sientes nada. Abres la Biblia y las palabras parecen vacías. Vas a la iglesia y todo el mundo parece conectado con Dios, mientras tú sientes que estás detrás de un vidrio, viendo desde afuera algo que antes sentías por dentro. Sigues haciendo todo lo que siempre hiciste, pero algo cambió. Y la pregunta que no te atreves a decirle a nadie es esta: ¿dónde está Dios? Si alguna vez has estado en ese lugar, o si estás ahí en este momento, necesitas escuchar este mensaje completo. Porque lo que estás interpretando como el silencio de Dios puede ser la experiencia espiritual más importante de tu vida. Y hay algo que Dios está haciendo en ese silencio que no puede hacer de ninguna otra manera. La palabra de Dios nos dice en Salmos 22:2: Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Lo primero que necesitas saber sobre este versículo es quién lo escribió. No lo escribió alguien que había perdido la fe. No lo escribió alguien que dudaba de la existencia de Dios. Lo escribió David, el hombre que Dios mismo describió como alguien conforme a su corazón. Y David, ese hombre de fe profunda, ese guerrero espiritual, ese adorador apasionado, en algún momento de su vida se sentó a escribir estas palabras: clamo de día y no respondes, de noche y no hay reposo. Esto cambia todo, porque significa que el silencio de Dios no es una experiencia de creyentes débiles o de personas con poca fe. Es una experiencia que atraviesan incluso los más cercanos a Dios. Y si David la atravesó y siguió siendo David, entonces ese silencio no es el final de tu historia espiritual, es parte de ella. Pero hay algo más poderoso todavía en este salmo. El versículo 1 comienza con estas palabras: Dios mío, Dios mío. David no dijo el Dios que antes conocía. No dijo el Dios que ya no siento. Dijo Dios mío. En medio del silencio, en medio de la sensación de abandono, David siguió hablando en términos de posesión y de relación. Siguió diciendo mío. Esa es la clave de todo lo que vamos a hablar hoy. Existe una mentira muy específica que el enemigo siembra cuando Dios parece estar en silencio, y es esta: si no lo sientes, no está. Vivimos en una cultura cristiana que en muchos contextos ha sobreenfatizado la emoción como evidencia de la presencia de Dios. Si lloras en la adoración, Dios está ahí. Si sientes escalofríos durante la oración, Dios te está hablando. Si tienes paz inmediata después de pedir, tu oración fue escuchada. Y no hay nada malo con las emociones en la fe. Dios las creó y las usa. Pero el problema llega cuando convertimos la emoción en el termómetro principal de la presencia de Dios. Porque cuando las emociones cambian, y siempre cambian, comenzamos a concluir que Dios también cambió. Tal vez tú estás ahí en este momento. Tal vez hubo una temporada donde tu vida espiritual era intensa, donde la oración se sentía viva, donde leer la Biblia producía algo tangible en tu corazón. Y en algún punto eso cambió. No sabes exactamente cuándo ni exactamente por qué. Pero la intensidad desapareció y ahora hay una quietud que se siente incómoda. Y lo más doloroso no es solo el silencio, es la culpa que viene con él. La sensación de que si Dios está en silencio, debe ser porque hiciste algo mal, porque no eres suficientemente espiritual, porque hay algo en ti que mantiene a Dios alejado. Quiero decirte algo con toda claridad. Esa culpa no siempre es convicción del Espíritu Santo. Muchas veces es una mentira del enemigo, diseñada para que uses el silencio de Dios como evidencia en tu contra. Y Dios no funciona así. El silencio de Dios no es ausencia de Dios.
El silencio de Dios no es señal de su desaprobación. El silencio de Dios no significa que tus oraciones no están llegando. El silencio de Dios es un idioma diferente. Es una forma de comunicación que requiere un nivel de madurez espiritual distinto para ser entendida. Y aprender ese idioma es uno de los regalos más profundos que Dios puede darte en tu camino de fe. En la Biblia existe un concepto que los teólogos han llamado durante siglos la noche oscura del alma. Es esa temporada donde la presencia de Dios que antes se sentía cercana y tangible parece retroceder, donde la fe ya no produce las mismas emociones de antes, donde todo sigue igual en la doctrina, pero algo cambió en la experiencia. Juan de la Cruz, un místico cristiano del siglo XVI, describió esta experiencia con una profundidad extraordinaria. Él decía que Dios permite ese silencio precisamente para llevar al creyente a un nivel más profundo de fe. Una fe que ya no depende de lo que siente, sino de lo que sabe. Porque hay dos niveles de fe. El primer nivel es la fe basada en la experiencia. Es la fe que florece cuando la oración se siente viva, cuando los milagros son visibles, cuando la presencia de Dios es tangible. Esa fe es real y válida, pero es una fe que todavía depende parcialmente de la confirmación emocional. El segundo nivel es la fe basada en la convicción. Es la fe que dice: Dios está aquí aunque no lo sienta. Dios me escucha aunque no reciba respuesta inmediata. Dios es fiel aunque todo alrededor parezca contradecirlo. Esta fe no necesita confirmación emocional para existir, porque está anclada en algo más profundo que una emoción. Y la única manera de pasar del primer nivel al segundo es atravesar el silencio. Porque en el silencio, cuando las emociones no están ahí para sostenerte, descubres si tu fe tiene raíces propias. Y si las tiene, el silencio no la destruye, la profundiza. Tal vez llevas semanas o meses en esa temporada. Tal vez has intentado de todo para recuperar lo que sentías antes. Has ayunado, has orado más, has ido más a la iglesia, has leído más la Biblia, y nada parece funcionar de la manera en que funcionaba antes. Quiero que consideres esta posibilidad. Tal vez Dios no está en silencio porque algo está mal. Tal vez está en silencio porque está llevándote a un lugar donde la fe que tenías antes ya no es suficiente para lo que viene después. Y la única manera de construir esa fe más profunda es atravesar exactamente lo que estás atravesando. No como castigo, como construcción. Entonces, ¿cómo se navega una temporada de silencio de Dios sin perder la fe en el proceso? Lo primero es separar el sentimiento de la realidad. Los sentimientos son reales, pero no siempre son precisos. Puedes sentir que Dios no está y estar completamente equivocado. Puedes sentir que tus oraciones no llegan y en realidad cada una de ellas está siendo escuchada. Los sentimientos describen tu estado emocional, no la realidad espiritual. Hebreos 13:5 dice: «No te desampararé ni te abandonaré». Eso no tiene una cláusula que diga «excepto cuando no lo sientas». Es una promesa absoluta. Y una promesa de Dios no cambia según tu estado emocional. Lo segundo es seguir hablando aunque no escuches respuesta. Uno de los errores más comunes durante el silencio de Dios es dejar de orar porque de todas formas no siento nada. Pero la oración en el silencio es la oración más poderosa que existe, no porque produzca más emoción, sino porque requiere más fe. Cuando oras y sientes la presencia de Dios de manera tangible, orar es relativamente fácil. Cuando oras en el silencio, cuando abres la boca hacia un cielo que parece vacío y sigues hablando de todas formas, eso es fe pura.
y Dios honra ese tipo de fe de una manera extraordinaria. Lo tercero es anclar tu confianza en lo que Dios ha hecho, no solo en lo que está haciendo ahora. En las temporadas de silencio, los testimonios del pasado se convierten en combustible para la fe del presente. Recuerda los momentos donde Dios fue fiel en tu vida. Recuerda las oraciones que sí fueron respondidas. Recuerda las veces donde Él apareció cuando menos lo esperabas. Ese historial no desaparece por el silencio actual. Y ese historial es evidencia de que el mismo Dios que estuvo ahí antes sigue estando ahí ahora, aunque no lo sientas de la misma manera. Hay algo que ocurre en las personas que atraviesan el silencio de Dios y salen al otro lado sin haber abandonado la fe. Algo que no puede obtenerse de ninguna otra manera. Una fe sin necesidad de confirmación constante. La mayoría de los creyentes maduros que conoces, los que tienen una paz profunda y una confianza inquebrantable en Dios, no llegaron ahí por vivir únicamente temporadas de abundancia espiritual. Llegaron ahí porque en algún momento atravesaron su propio silencio y eligieron seguir creyendo de todas formas. Ese proceso produce algo en el interior que es imposible de falsificar y imposible de robar. Una convicción tan profunda de la fidelidad de Dios que ya no depende de cómo te sientes hoy, que sobrevive la pérdida, la decepción, la enfermedad, el fracaso, porque no está construida sobre emociones, sino sobre experiencia acumulada con Dios a lo largo del tiempo. El silencio de Dios, cuando se atraviesa con fe, no produce creyentes más débiles, produce creyentes más profundos, y el mundo necesita desesperadamente ese tipo de creyentes. Quiero llevarte a un momento específico en la vida de Jesús que cambia completamente la manera de ver el silencio de Dios. En el huerto de Getsemaní, la noche antes de su crucifixión, Jesús oró con una intensidad que la Biblia describe de una manera que estremece. Lucas 22:44 dice que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían sobre la tierra. Eso no es una metáfora poética, es la descripción de un nivel de angustia física y espiritual que es difícil de imaginar. Y en medio de esa oración, Jesús dijo: «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa». Fue una petición directa, urgente, desde el dolor más profundo. Y el cielo no respondió con un milagro inmediato. No hubo una voz audible que dijera: «No te preocupes». No hubo un alivio instantáneo de la angustia. Hubo silencio. Y después de ese silencio, Jesús añadió las palabras más poderosas que se han pronunciado en una oración: «Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Si Jesús, el Hijo de Dios, experimentó el silencio del Padre en el momento de mayor agonía de su vida, entonces el silencio de Dios no es una experiencia ajena a la fe más profunda, es parte de ella. Y si Jesús navegó ese silencio anclándose en la voluntad del Padre, en lugar de en la respuesta inmediata que buscaba, entonces tú también puedes hacer lo mismo. No porque sea fácil, sino porque Él ya demostró que es posible. Hay una última cosa sobre el silencio de Dios que quiero que consideres hoy. A veces el silencio no es que Dios no está hablando, es que habla de una manera diferente a la que estamos acostumbrados a escuchar. Elías, en Primera de Reyes 19, estaba en un momento de agotamiento espiritual profundo, deprimido, solo, queriendo morir, y Dios se le apareció. Pero no en el viento recio que partía los montes, no en el terremoto, no en el fuego, sino en una voz apacible y delicada, una voz pequeña, casi un susurro. Cuando estamos acostumbrados a escuchar a Dios en lo grande, en lo intenso, en lo emocionalmente poderoso, a veces no lo reconocemos cuando llega en el susurro,
Y el silencio que sentimos puede ser en realidad nuestra incapacidad de escuchar en la frecuencia donde Dios está hablando en esta temporada. Por eso el silencio nos invita a algo muy específico, a aquietar el interior, a reducir el ruido, a aprender a estar con Dios sin necesitar que algo extraordinario ocurra para saber que Él está ahí. El Salmo 46:10 dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». No dice generen más actividad espiritual para conocerme. Dice, estad quietos. Hay un conocimiento de Dios que solo llega en la quietud, que no puede llegar en el ruido, ni en la emoción intensa, ni en la actividad constante, solo en el silencio. Tal vez Dios no está en silencio. Tal vez te está invitando a un silencio diferente. Un silencio donde puedas escucharlo de una manera que nunca antes habías escuchado. Si hoy estás en una temporada donde Dios parece estar en silencio, quiero que sepas algo que Dios quiere que escuches directamente. Él no se fue, nunca se fue. Está ahí en cada momento que elegiste seguir orando, aunque no sintieras nada. Está ahí en cada vez que abriste la Biblia, aunque las palabras parecieran vacías. Está ahí en cada domingo que fuiste a la iglesia sin ganas, pero fuiste de todas formas. Está ahí en cada momento donde elegiste creer, aunque todo en ti quería dudar. Él lo vio todo. Y ese tipo de fe, la fe que persevera en el silencio, es la fe que Él más valora. Porque es la fe que ya no necesita prueba para existir. No eres un creyente abandonado. Eres un creyente siendo profundizado. Y la profundidad que estás desarrollando en esta temporada de silencio va a sostener tu fe en los momentos más difíciles que vendrán después en tu vida. Y va a ser la misma profundidad que le dará esperanza a alguien más cuando ellos atraviesen su propio silencio. El mismo Dios que estuvo con David en el silencio del Salmo 22 estuvo con él hasta el final. El mismo Dios que estuvo con Jesús en Getsemaní lo levantó al tercer día. Y el mismo Dios que está contigo en este silencio no te va a dejar ahí para siempre. Aguarda, confía, sigue hablando, aunque no escuches respuesta, porque Él escucha cada palabra. Padre, en este momento me detengo para presentarte a cada persona que llegó a este video cargando el peso del silencio. Tú conoces exactamente lo que cada uno de ellos está sintiendo. Conoces las oraciones que han hecho sin recibir respuesta visible. Conoces el cansancio de creer cuando todo parece indicar que no hay nadie escuchando. Hoy te pido que les regales la certeza de que no están solos. Que aunque no te sientan de la manera en que solían sentirte, tú sigues ahí. Que el silencio no es tu ausencia, sino tu invitación a una fe más profunda. Dales la gracia de seguir creyendo, de seguir orando, de seguir confiando aunque el cielo parezca quieto. Y en tu tiempo perfecto, habla de una manera que no puedan ignorar. Recuérdales que nunca los dejaste. En el nombre de Jesús. Amén. Si hoy este mensaje llegó en el momento exacto que lo necesitabas, no fue casualidad. Compártelo con alguien que también esté atravesando una temporada de silencio y necesite saber que no está solo. Déjame en los comentarios. ¿Has atravesado alguna vez una temporada donde Dios pareció estar en silencio? ¿Cómo la navegaste? Me encantaría leer tu testimonio, porque puede ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar hoy. Y si quieres seguir recibiendo mensajes que fortalezcan tu fe en cada temporada del camino, suscríbete para que no te pierdas lo que viene. Recuerda esto siempre: el silencio de Dios no es su ausencia, es su invitación a conocerlo de una manera más profunda. Y del otro lado de ese silencio hay una fe que nada en este mundo podrá sacudir.